Ya. Ahí estamos. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar nuestra primera clase de literatura y filosofía. Les dejé ya en el eLearn igual un foro abierto. Espero que esté disponible. Lo dejé. Yo he tenido problemas para entrar ahí, no me acepta mi contraseña y cuenta. ¿La está colocando por el dígito verificador? ¿Ahora se puede hacer así, de esa manera? Antes no me dejaba. Al menos sé que en eLearn tiene que entrar con el root, pero sin su código verificador. Y No le escuché, disculpe, profe. su root, sin el número final, más y la misma clave que usa en intranet. Ya, ok, perfecto. Se supone que así se entra. Sí, vale, gracias, profe. Ya. Bueno, ahí hay un foro en donde ustedes va a quedar abierto, que es la idea que ustedes planteen qué conclusiones van a sacar hoy día de esta clase en relación a filosofía, literatura. Vamos a analizar ahora un poco el texto de Eagleton. ¿Lo alcanzaron a leer todos? ¿Alguien que no haya alcanzado? Yo lo leí como 5 veces. Ya. Más de 5 veces. ¿Los demás alcanzaron? ¿Lo miraron siquiera? ¿Saben Sí, lo leí entero. Sí, lo leí. Ya, muy bien, excelente. Bueno, si bien el texto es relativo a lo que es teoría literaria, creo que primero debemos plantearnos, si vamos a hablar de literatura y filosofía, ¿qué es literatura en primera instancia? Y después, ya la próxima clase, vamos a entrar en concepto de qué es filosofía. Literatura, como decía, si mal no recuerdo en nuestra primera clase, es un concepto que es muy cercano, al menos como nosotros lo entendemos. Por lo general, literatura, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Novelas, cuentos, poesía, por lo general es eso, pero si bien hasta el siglo XVIII, por lo menos, sí, siglo XVIII, quizás, no, siglo XVII por allí, literatura era absolutamente todo, y es el concepto que también iban a manejar ya desde la antigua Grecia. Literatura es el texto, punto. Pero ya con la aparición de distintas corrientes y de estudios de teoría literaria, comienza a hacerse la gran pregunta, ¿qué es o qué no es lo literario? ¿Y qué es lo que hace Eagleton, al menos en el texto? Eagleton trata de abordar cuáles son las características, las categorías que se han tratado de establecer para poder definir qué es literatura o, en algunos casos, qué es lo literario. Por ejemplo, para ustedes, o los que hayan leído, ya sea del texto o de su propia experiencia, ¿qué es para ustedes un texto literario? A mi modo de entender, lo que es un texto literario debe ser principalmente un texto que posea una buena gramática y prosa ¿Ya? y que haya sido algo creado por el autor. Ya, muy bien. Ya, entonces tendríamos dos conceptos que también habla Eagleton, que uno es el primer parámetro, que es la ficcionalidad, la literatura de ficción, que es la creación, y el otro que es el buen escribir. Claro, esa era una primera instancia, porque si tomamos un texto de historia, por ejemplo, es real. Quizás no lo vamos a considerar literatura. Pero ¿qué pasa con las novelas que están basadas en hechos reales? A eso sí se le considera literatura. Exacto. Un ejemplo famoso, Cómo matar a un ruiseñor, de Truman Capote. No sé si lo han leído o si han visto la película, pero eso se basó Aún no tengo placer. el Cómo matar a un ruiseñor. Bueno, no es, ese es de... No es de... El de Capote es A Sangre Fría, perdón. Que hay dos libros iguales. A Sangre Fría es de Capote, Truman Capote, o Capote.
que se basa en cómo se acusó a un hombre negro del asesinato de un adolescente y realmente habían sido gente conocida. Y eso fue un caso real en Estados Unidos. Pero aún así, como novela, que también de Harvey si no me equivoco el apellido, que escribió como Matar a un ruiseñor, que los dos se basan en el mismo hecho. Entonces, si no es solamente la ficcionalidad, como decimos, podemos escribir historias sobre temas reales. No sé si ustedes han leído algún otro texto que se base en algo que haya acontecido. Por ejemplo, yo me puse a leer un libro que se llamaba, lo tengo por acá, pero habla sobre la matanza de la Escuela Santa María de acá. De Rivera Letelier, si no me equivoco. Creo que sí. Nuestra Señora de Santa María de las Flores Negras. No, es sí, Santa María de las Flores Negras. No, yo me puse a leer otro, Santa María de Iquique, casi. La muerte de una república, de Carlos Tromben, que es una novela también basada en Muy bien. el tema de la matanza. Entonces, ahí vemos que si bien la ficcionalidad es importante dentro de la literatura y va a marcar una buena parte, no es el elemento diferenciador, que es lo primero que nos establece Eagleton, que si bien mucha literatura va a ser ficción, no todo, sino que la realidad también nos va a servir como base. Y de hecho de eso podríamos remontarnos a los conceptos que planteaban ya los sofistas o Sócrates, que toman el concepto de la mímesis. La mímesis, y se los dejo. Mímesis. ¿Qué palabra le recuerda? A mimo, ¿cierto? ¿Qué hace un mimo? Mímica. Hace mímica. Exacto. Y eso es lo que plantea. La mímesis es la imitación. Y va a ser algo importante va a ser un elemento de la literatura. La imitación de, quizás no de la realidad, pero sí de elementos de la realidad. Perdón. Entonces, el otro elemento que nombra para definir literatura, Eagleton, es el uso del lenguaje, que es aquel que va a aparecer con los formalistas rusos. Tayenovsky, Jacobson, Bukharovsky, por decir algunos. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Y que ustedes también, lo ideal sería que lo vieran en teoría literaria. Ellos se van a fijar, ellos son lingüistas. De hecho, lo van a ver cuando ya tengan clases de lingüística, de análisis del discurso, morfología. Por lo tanto, no van a ver la literatura desde su contenido, es decir, de qué es lo que me dice, sino del cómo se dice. Van a analizar las estructuras. Y es aquí donde aparece, por ejemplo, la teoría comunicacional de Jacobson, que es emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, etc. Va a ser algo similar, van a tratar de encontrar macroestructuras en la novela, y van a aparecer, por ejemplo, estas teorías de Prop, que la van a ver más adelante, que es el modelo estructural de Prop, que habla sobre los cuentos, cómo estos están estructurados, la figura del héroe, el antihéroe, el ayudante mágico, la herramienta, el objeto a conseguir, etc. Y que todos los cuentos de hadas iban a estar estructurados de esa manera. El príncipe, el enemigo, que tiene que encontrar una espada mágica para salvar a la princesa, salvar al pueblo. Pero estas mismas estructuras no se van a dar en todo. Es decir, es muy difícil encontrar estructuras únicas dentro de la narrativa. Pensemos en la actualidad, en todo lo que es la intromisión de la multimodalidad, la intromisión de distintos tipos de textos. No sé si ubican Boquitas Pintadas, ¿no? Tiene película y es una película también, pero es de un autor argentino, Manuel Puig, Boquitas Pintadas, en donde mezcla elementos tanto periodísticos, es decir, noticias, con un diario de vida, cartas, pero en ninguna parte hay una narración propiamente tal, es decir, no hay un narrador que diga, ella estaba observando a través de la ventana, no, sino que vamos a ir construyendo la historia de los personajes a través de los escritos, vamos a entender el contexto en el que viven a través de los periódicos,
Entonces ahí se pierde la estructura, se pierde esta idea de cómo deben actuar o cómo debe ser estructurada una novela. Lo que sí van a usar mucho y van a tratar de traspolar los formalistas rusos va a ser la poesía, que es lo que establece también Eagleton. Porque la poesía tiene formas, tiene metro, es decir, tiene una medida en el verso, tiene un tipo de rima, tiene figuras literarias específicas en donde yo puedo ir identificando cómo usé el lenguaje, qué es lo que ellos se fijan más. En la página, bueno, yo tengo el texto en físico, así que las páginas probablemente no coinciden, pero quería sacar una cita de allí que dice: el discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario. ¿Qué quiere decir alienar? ¿Qué es Habla alienar? sobre que lo deja apartado. Exacto, lo aleja, como dice, enajenar, lo deja fuera, el lenguaje ordinario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros difícilmente, bueno, idealmente para los formalistas rusos, el lenguaje ordinario no podría ser parte del texto literario. Pero si vemos en la novela, podemos encontrar discusiones o conversaciones rutinarias de la cotidianeidad. Por eso se dice que ellos lo veían desde la perspectiva de la poesía, porque la poesía sí o sí va a deformarlo, por decirlo de alguna forma, va a diferenciar el uso del lenguaje. Y agrega, pero paradójicamente, al hacerlo, es decir, cuando nosotros hacemos esta deformación del lenguaje ordinario o lo dejamos afuera de la obra literaria, proporciona una posesión más completa, más íntima de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros usamos estas metáforas, estas figuras literarias, vamos a entregar nuestra visión de mundo, no solamente porque el lenguaje cotidiano tiende a ser práctico o tiende a ser, a demostrar la realidad inmediata. Dame un vaso de agua, punto. ¿Qué es lo que quiere decir? Dame un vaso, es una orden o una petición donde se pide un objeto específico. Pero también da un ejemplo allí, eres la Virgen más santa o la Virgen más santa de las mudas, algo así, o de las silenciosas. Cuando uno va o se quieren acercar a su objeto de afecto, por lo general ya está en una fiesta, que es lo que se dice directamente: oye, ¿querés salir a bailar? Punto, ¿cierto? O vamos a tomar algo. Ese es el acercamiento más usual, no tiene nada de poético. No. Pero ¿cómo podría ser literariamente esa enajenación del lenguaje? ¿Cómo podrían ustedes Está complicado ahí. Hay cualquier forma ahí. Claro, hay muchas, pero todas esas formas, cualquier forma poética que usted seleccione, no va a ser esa forma directa y común de que utilizamos todo: oye, vamos a bailar, vamos a tomar algo. Va a expresar una visión personal de lo que significa para usted esa cita o esa salida con la persona que le interesa. Pues es como un poco cursi, pero apartémonos del caos del mundo. ¿Qué quiere decir? Ya no quiere decir vamos a bailar o estemos un rato solos. ¿Qué significa? Que al momento de estar con esa persona es encontrar un nivel de paz. Y esa es su significación propia de la realidad. Y eso también lo que vamos a ver a través de la literatura y la filosofía. Es decir, los autores van a ir dando un reflejo no literal del mundo en el que están viviendo, pero aún así lo van a seguir reflejando. Vamos a poder ver a través de las obras el contexto en el cual ellos viven. También vamos a poder ver las ideologías predominantes y a su vez cómo ellos se entienden o cómo aplican esas ideologías a través del arte. No se aleja, o sea, no excluye la realidad plenamente, la muestra. Entonces hay un vínculo entre lo externo, lo real, y lo interno, mi ideología, lo filosófico, la visión de mundo también. Como dice allí, el lenguaje normal también es una ilusión. Como los formalistas estaban tan centrados en esto de el lenguaje
literario debe ser un lenguaje deformado, un lenguaje extraño, enajenado. No obstante, en la cotidianeidad nosotros también usamos frases hechas, por ejemplo, los refranes. A quien madruga Dios le ayuda, caballo regalado no se le mira el diente. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. Disculpe, profesora, ¿con el lenguaje extraño más que todo se refiere a las metáforas o refranes? Cualquier forma innovadora de usar el lenguaje, que no sea netamente referencial. Es decir, como le decía recién, vamos a salir, es un uso cotidiano. Vamos a salir, es directo. Pero alejémonos del caos del mundo, es una forma innovadora y ahí estamos enajenando. Bien puede ser una metáfora, bien, como bien ustedes pueden decir, o algo tan simple, se fue en la volá. No es referencial, es decir, no significa que la persona de repente agarró vuelo y salió despedido por los aires volando. No, ¿cierto? Pero nos hace esa alusión a que alguien superó los límites, exageró, profundizó mucho en algo. Pero es un uso no netamente cotidiano, igual ahí hay una transformación. Entonces, el mero hecho de transformar el lenguaje o de utilizarlo de una forma nueva, innovadora, bien es parte de la literatura, tampoco va a ser el único elemento que la defina. Entonces, vamos viendo ya que es un elemento bastante complejo para establecer un concepto. Un tercer parámetro que establecieron los estructuralistas habla de la literatura como un texto no pragmático. ¿Qué es algo pragmático? ¿Han escuchado el término antes? Sí, pero de la definición no tanto. Profe, o sea, ¿Cree yo que lo tiene que busqué, ser algo positivo dentro de la literatura? yo lo busqué y salía que era como un texto práctico. Solo eso Exacto. salía como, que era como más... Un texto Solo práctico. decía las cosas como, claro, esenciales. Yo creo que Entonces, eso es la definición es que es lo que dice es casi literal lo que se refiere. exacto. Un texto práctico, por ejemplo, una receta de cocina. Lo leo y tiene una función inmediata, un manual. Entonces la literatura, como una tercera categoría, no es un texto pragmático. Pero ahora, con este mismo hecho de lo que estamos analizando, de filosofía y literatura, al unirlas, nos estamos dando cuenta de que el texto, por muy literario que sea, sí tiene un uso, sí tiene una función. Si bien la función inicial puede ser la de entretenimiento, también nosotros, como lectores, le podemos dar una nueva significación. Y esa significación o esa intencionalidad nos puede servir para entender el pensamiento de la época. Entonces ya la obra no la vamos a leer con una intención, oh, qué entretenido, sino que quiero ver cómo la gente del siglo XV entendía el mundo. Entonces por eso que hay análisis o estudios literarios, crítica, en donde se habla de la visión del hombre en la novelística de tal persona. La relación o el vínculo de pareja dentro del teatro de tal persona. ¿Por qué? Porque al analizar una obra, más allá de me entretuvo o no me entretuvo, soy capaz de ver cuáles son los cambios en la mentalidad de las personas, de la mentalidad de una sociedad o de un individuo, y que después pueden verse reflejados en general. Pero si ya un individuo tiene una idea, significa que hay por lo menos una semilla en su contexto que ha surgido, hay algo ahí, hay una idea que está rondando. Puede que no sea popular, pero podemos entender cuál fue el contexto que permitió hacer surgir esta idea y cómo se pudo reflejar en el arte. Entonces el arte por sí mismo, como decía, si bien tiene una primera intención de entretención, sí puede ser pragmático. Ejemplos, que probablemente vayan a leer y que también vamos a tomar acá, El Conde Lucanor, de Juan Manuel.
ese típico del colegio, si no me equivoco. No sé si lo leyeron, El Conde Lucanor. No. ¿No? A mí me suena el nombre. Sí, si ustedes van, bueno, no vayan, pero en algún momento habrán visto en el agro. En estos libros de Ercilla antiguos siempre está Conde Lucanor. Y es un conjunto de cuentos o de relatos que tienen como un hilo de unión este personaje que les menciono, junto con su servidumbre, y a través de los relatos ellos van extrayendo moralejas, ideas. Esta misma noción de pragmatismo se va a ver muy marcada en el neoclasicismo, que se va a ver desde el 18 al 19 con la aparición del realismo, del naturalismo, en donde la obra literaria va a ser más un análisis de la naturaleza humana. Entonces, es pragmático, en cierto modo. Se va a utilizar la literatura para poder entender o para poder aprender algo. Entonces, hasta el momento vamos viendo que no hay algo que sea esencia. Hasta el momento, por las distintas corrientes, las distintas teorías que han ido apareciendo, sí nos pueden ayudar a entender las diferencias o la evolución del arte, pero no hay algo, no hay una fórmula que diga, si usted sigue estos parámetros o sigue estas reglas, va a ser literatura, va a ser arte. Otros parámetros que decía acá Carlos, es el término de la buena escritura, lo bien escrito. Pero también lo bien escrito cae en la subjetividad. Por ejemplo, tenemos obras que actualmente las consideramos muy importantes, por ejemplo, de literatura policíaca, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, un personaje que ha sido una y otra vez reutilizado por la televisión, por las películas, pero que en su época era un folletín. No, si bien después fue reconocido, pero al ser textos nuevos o que abarcan temáticas nuevas, no son reconocidos como tal. Literatura que ahora igual vemos que la consideramos textos literarios, puede ser todas las sagas juveniles, Crepúsculo. ¿Cuál era la copia de Crepúsculo? 50 sombras de Grey. No sé si lo habrán leído. No. No sé si habrán fanáticos acá de Crepúsculo, de 50 sombras. Ninguno de los dos. Confirmadísimo. Ya. Entonces, son textos, como digo, que han tenido, al menos desde el punto de académico, un rechazo. Han sido rechazados y no se consideran como buena literatura. Pero si lo vemos desde el receptor, desde el lector, vamos a encontrar una amplia gama de gente que dice que sí, que es bueno. Entonces, la buena escritura también, ¿qué es lo que vamos a considerar bueno? Eagleton menciona, por ejemplo, las formas de escritura de la antigüedad. Si nosotros observamos una simple carta de Colón o de Cortés, que no eran literatos, pero sí vamos a encontrar un uso del lenguaje muy pomposo. Os exaltada vuestra señoría, os quiero comunicaros que... Y quizás para eso nos suene bonito, pero en su contexto era una carta común y corriente. Lo mismo puede pasar con las obras actuales. ¿Qué es lo bien escrito? Por lo tanto, es muy, muy ambigua. La gente va a denominar literatura a los textos que les parecen buenos. Por ejemplo, la literatura de masas. Va a variar en el tiempo. Por lo tanto, y algunos consensos podríamos llegar. Literatura creo que tiene más relación con un aspecto estético, es decir, desde mi perspectiva. Se une también la innovación del lenguaje,
y una capacidad tanto transformadora y reveladora de la realidad. Es decir, tanto como nos muestra el mundo, como al mismo tiempo lo cambia. Sí, por ahí hay... Vamos a mutear algunos. Ya. Ya descubrí al culpable. Así que, al menos desde la perspectiva de como lectora, no como experta, sino como lectora, creo que literatura, al menos, como una característica posible, porque no me las voy a dar de experta y que yo tengo la razón en todo, pero sí creo que la literatura debiese tener esa capacidad de, como digo, de transformar y de representar al mismo tiempo la realidad, a través, obviamente, de un uso innovador del lenguaje, esa capacidad de ponernos imágenes que antes no se nos habían ocurrido. Algo nuevo. Bien. Entonces, a través de esta novedad se va a ir, obviamente, a ver influenciada con lo que es la filosofía, o con ¿qué es la filosofía? Partamos de allí. Vamos a profundizar en el término en la próxima clase porque todavía no entramos lo que es o pensamientos filosóficos propiamente tal, pero para algunos de ustedes, ¿qué es la filosofía? Levante la mano el que quiera hablar. ¿Ninguno? ¿Camilo? Yo. Por lo que yo tengo entendido, filosofía es un pensamiento crítico ajeno de nuestra opinión. Ya, muy bien. Eso es lo que tengo entendido, más o menos. Exacto, porque es todo un proceso reflexivo, la filosofía, no es algo como bien dice, una opinión no tiene mayor argumentación a veces que la experiencia personal. La filosofía trata de trascender estas ideas personales para encontrar lineamientos que sean aplicables a todo un grupo social, a una época, a un contexto, que inclusive trata de dar respuesta a estas grandes interrogantes de ¿para qué estamos acá? Que es cuando aparece todo este tema existencialista. Y que no es nuevo tampoco. Pero, como digo, también vamos a ver estas respuestas o estas interrogantes de la filosofía dentro de la obra de arte. Un ejemplo es Camus, existencialista y novelista, filósofo y novelista, por decir alguno. Bien, entonces, la literatura, como digo, va a representar la realidad y va también a transformarla de algún modo, va a permitir dar a entender nuestros propios conceptos o cómo nosotros entendemos el mundo de una manera artística, quizás no tan llana o tan compleja. ¿Cuáles van a ser las primeras experiencias? Porque vamos a tomar como literatura igual o como narrativo no tan solo el texto escrito, sino también la oralidad. Y les pedí si podían encontrar algún concepto de mito. ¿Qué es el mito? Yo aquí tengo algo. Yo tengo algo, pero es un tanto extenso. A ver, compártanlo. Es lo que yo pude interpretar a base de lo que yo estudié, profesora, pero ¿Sí? esto para mí sería el concepto del mito. A mi modo de ver era el medio por el cual se trataba de buscar hechos que no se podían explicar y hayan sido fenómenos de la naturaleza, la creación de la vida, el origen de todas las cosas o la muerte misma. Buscaban dar una respuesta a tales incógnitas a través de los dioses, héroes, entidades mágicas o sobrenaturales, a través del concepto de un cielo, infierno, la reencarnación. Estas supuestas respuestas con las que buscaban dar tal respuesta a estas incertidumbres de las personas, relatados por sus líderes religiosos, que sirvió para convertir dichos en relatos que pasarían de boca en boca a través de generación en generación, quedando grabado en el pensamiento colectivo. Bien. Entonces, como dice, es un elemento
cultural que nos permite entender el mundo a través de elementos mágicos y, como bien dice, que se va a transmitir esencialmente a través de la oralidad. Vamos a ver acá. Ya. Entonces, vamos a comenzar aquí con el pensamiento mitológico, ¿ya? Pensamiento mitológico nos va a permitir empezar a narrar nuestras primeras historias, nuestras primeras visiones de mundo, como bien señalaba ahí Carlos. A grosso modo, o es como el concepto aquí que solemos manejar o que se nos viene a la mente, un relato fantástico, ¿sí?, con el que el hombre de la antigüedad buscaba explicaciones a fenómenos naturales, la abundante presencia de monstruos, de héroes, etc. Si les pregunto de mitos, yo creo que todos han escuchado algún mito. ¿En Chile? ¿Algún mito que conozcan de Chile? El trauco, El trauco, No, el caleuche, la pincoya. la pincoya, bien. El chonchón. Por lo general son más, hay harto del sur. Acá, bueno, Tenemos el acá culebrón, vemos la leyendas. Sí. Del mundo se nos viene, bueno, están siendo virales unos videos mitológicos, si no me equivoco, que son como musicalizados. Entonces hay mitos griegos, Hades, Zeus. Pascu y de Rodri. Sí, ellos están renovando de cierto modo el relato mítico y la forma de narrar el relato mítico, que es bastante interesante en ese aspecto. Bastante. Entonces, tenemos esas características por lo general. No sé si se ve bien, vamos a cambiar un poco la letra, lo veo muy claro. Profesora, ¿Mm? ese PowerPoint va a estar disponible. Sí, apenas termine la clase voy a subir tanto los videos como los Power, ¿ya? Relacionado con el mito o otras cosas. Con lo que hemos visto hoy día. Este Ok. Power y el video. Bien, acá. Tenemos otras definiciones de mito. Levi Strauss, bueno, todos estos autores son antropólogos, que obviamente el mito se relaciona mucho con cómo se va a ir construyendo la cultura de un hombre, su religiosidad, su cosmogonía. Un mito se refiere a acontecimientos pasados, es decir, trata de dar respuesta a todo aquello que no conocimos, que no fuimos capaces de ver, durante las primeras edades o en todo caso mucho tiempo. Por ejemplo, si lo vemos desde la netamente religioso, podría ser el Edén o los mitos del hombre de maíz para los centroamericanos. Acá los mitos de Tren Tren, Caica y Bilú. Antes de la creación, cosas que no vimos. Pero el valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos acontecimientos suponen ocurridos en un momento del tiempo. Forman también una estructura permanente que se refiere simultáneamente al pasado, al presente y al futuro. Es decir, son hechos que si bien ocurrieron, van a determinarnos a nosotros, a nuestra cultura. Por eso se ve tanto desde la antropología. Nos determina la visión de mundo, cómo debemos comportarnos para honrar a los dioses o para poder explicar y poder seguir desarrollándonos como sociedad. Aquí tenemos también la definición de Durant, que dice, el mito es fruto del cambio incesante que existe en el nivel de lo imaginario entre dos impulsos subjetivos y asimiladores de las intimidaciones objetivas del medio cósmico y social. El mito conoce por consiguiente dos fuentes, una interior y otra exterior. El hombre queda dotado de ciertas matrices, arquetipos o representaciones simbólicas. Estas asimilan contenidos que vienen de la realidad exterior y dan origen a los mitos y símbolos históricos y concretos. Como podemos ver, si ¿alguien ha ido a Chiloé? ¿Usted? No. Ya, en Ancud hay una plaza. ¿Fue Ancud? Sí. Sí, hay una plaza, ¿cierto? La plaza central. Ujú. Y ahí están está la pincoya, si no me equivoco, está el trauco, si no me Sí. equivoco, está están las serpientes también. Ujú. Entonces el mito no solamente, ahí se ve esta fuerza histórica como símbolo de la identidad chilota en estos casos, que hace relación, y ¿a qué se refiere con lo exterior y lo interior?
Lo exterior es porque tratan de explicar fenómenos, como decimos, que un eclipse, que un maremoto, las inundaciones, lo externo, el mundo, y lo interior es cómo yo proceso y lo transformo en estos nuevos símbolos. Cómo yo llegué de la idea de las muchachas ahí que están embarazadas y que no se le conoce un padre, con la idea del trauco. Si es esa realmente la visión original o había otra. Porque también hay una cierta transformación en el tiempo de estos mitos. Eliade lo define como una narración de acontecimientos sucedidos en lío tempore, tiempo primordial, verdadero y real. No sé si les pasa a ustedes que, si bien sabemos que el mito es una narración ficticia, el modo de narrarlo, la credibilidad que se le da, nos da esa sensación de que realmente existe, de que realmente de repente podemos toparnos con un trauco, con un chonchón, con un demonio, con un duende, etc. Aunque nuestro lado lógico, nuestro raciocinio dice, eso no existe, es ficción. ¿Por qué? Como son mitos, es decir, son narraciones que vienen de un tiempo previo, de un tiempo inmemorial, entonces se pierde la certidumbre de lo real. Como dice, se convierten en ejemplares para modelar el tiempo humano ordinario. Hirschberg, la fe del vulgo que sugiere lo que se ha de pensar al enfrentarse con las grandes cuestiones en torno al mundo, a la vida, a los dioses y a los hombres. Entonces ahí vemos que el mito es un tema popular, no es algo individual, sino que lo va a compartir un conjunto de personas y a partir de eso van a ir organizando su vida, dioses y el hombre. ¿Qué es el hombre? A quienes debemos obedecer y cómo debemos actuar. El mito entonces va a tener ciertas funciones, va a tener una finalidad, adaptar el hombre al cosmos. Cómo yo me ubico en como decimos, esta hormiga, esta partícula que somos en el universo, cómo le doy sentido a que estoy acá. Le entrega líneas de conducta. A ver, algún mito de líneas de conducta. A ver, Perséfone. ¿Algún mito que se les venga a la mente? ¿Que ustedes me puedan ayudar? ¿De qué índole? Que entregue líneas de conducta, que les diga cómo deben actuar. Por ejemplo, la pincoya puede ser. El respeto al mar. Si queremos que la pincoya dé la cara al mar, hay que mantener cierto respeto o entregarle ciertos regalos, por ejemplo. Creo que con bueno, no quiero caer tanto en el trauco, pero el trauco es como el más, el que te dice no vayas, no salgas sola, te puede pasar algo, si no vas a quedar, te va a engatusar un hombre feo, enano y sin talones y vas a quedar embarazada. Ahí le está dando conductas a las mujeres. El mito de Perséfone, no de Perséfone, de Dafne, que corre, le enamora un dios, no recuerdo cuál en este momento, Apolo, se enamora de ella y decide transformarse en pide a los dioses que la transformen en un árbol. Norma de conducta que la virginidad o tu pureza es mucho más importante que el amor, inclusive hasta de un dios. Mientras no sea aceptado. Entonces vamos a ver que el mito, también Eliade, dice puede camuflarse, mutilarse, degradarse, pero jamás extirparse. Se ha visto cómo los mitos se degradan y los símbolos se secularizan. ¿Qué quiere decir? Los símbolos se hacen comunes. Ya no pierden ese carácter místico, religioso, sino que ahora vemos las historias como lo son. Nuevamente recurrir a de Vasco y Rodri, cuando nosotros vemos esos videos, no los hacemos con una finalidad de entender el mundo o de respeto a Zeus, sino porque la historia nos parece llamativa. Pero aún así sigue ahí, sigue ese interés por esa visión del mundo, porque es algo intrínseco al ser humano. Y nosotros vamos a seguir escribiendo mitos. De hecho, tenemos mitos en la actualidad. Como dice ahí, es imposible no hallarlos en cualquier situación existencial del hombre en el cosmos. Un ejemplo,
Mitos. Pensemos, seres ficticios que explican situaciones normales o naturales. ¿Qué cosas ¿Contaría el creen de viejo del niños? saco? El viejo del saco, muy bien. El viejo del saco es una figura mitológica que ayuda también a establecer una norma de conducta, como decíamos antes. Pórtate bien o te va a llevar el viejo del saco. ¿Qué otro mito? Hades, Hades también puede ser, ¿o no? ¿Mm? ¿Hades? Hades, sí. Pero Ese es un nosotros no creemos personaje. en Hades ya, sabemos que es una figura que no existe. Ah, de la Pero algo que mitología. ustedes hayan No sé si se me creído, escucha. que sinceramente hayan creído, de niños. Yo creía en el viejo pascuero de chico. Creía que si me portaba bien, él realmente iba a traerme regalos. Bien, sí, Santa Claus, el viejo pascuero, es una figura mitológica que viene a El explicar coco. el cuco, ahí, Jack el Destripador. Bueno, el Jack el Destripador es, claro, es casi una figura mitológica, está entre lo histórico y lo mitológico porque están los casos, pero nunca se llegó al culpable. Pero existió un asesino no. o asesina que cometió Claro, tales actos aberrantes. claro, Se le dio exacto, una sí, personalidad. exacto. Más que un mito, Jack creo que se ha desconstruido o se ha vuelto una leyenda. Mm. Acuérdense que la leyenda A la vez. es el cambio de una situación real que va adquiriendo tinte fantástico a través del traspaso de generación a generación de esa historia. Entonces sí, Santa Claus, el ratón de los dientes, que había Jesús. que guardarlo. Bueno, yo igual leo acá el chat por si acaso, así que Anaís, ya, gracias. Para el chat está el de todos y después ustedes también pueden seleccionar a quién le quieren escribir, ¿ya? Ahí para que se manden notitas. Bueno, entonces teníamos el ratón de los dientes, el viejo pascuero, pero de adultos seguimos teniendo ciertas concepciones mitológicas que van más allá de la religión. Por ejemplo, desde una perspectiva atea o agnóstica quizás, alguien puede ver la religión como un mito, mientras que obviamente la persona que tiene su fe lo va a ver como una realidad. ¿Mm? Drácula, sí, es una leyenda que después se ficcionalizó a través de la novela. Porque Ese era Vlad está la Tepes, el figura empalador. histórica, claro, Vlad Tepes. Actualmente, algo en lo que ustedes confíen ciegamente, o que conozcan gente que confía ciegamente, casi como un dogma. Quizás en mi caso sería el rezar. El rezar, ¿ya? Jesús. ¿Mm? ¿Algo más? Jesús. Jesús, ¿sí? Para algunos puede ser una figura, como digo, la religión como es muy subjetiva, para algunos puede ser un mito, un hecho ficticio, mientras que para otros puede ser es una realidad, es una certeza. Si lo vemos desde el punto de vista netamente empírico, quizás Dios puede ser un mito. Jesús no, porque sí es una figura histórica, fue reconocida por el historiador Flavio Josefo, así que Pero tampoco está determinado al 100%. claro, o sea, lo que no está determinado al 100% es si tuvo la incidencia que se le da, si realizó realmente los milagros que se le atribuyen, pero O de sea, en que, realidad, claro, no, tampoco porque tampoco hay una evidencia sólida de que Josefo sea, lo que dijo Josefo sea 100% verdad. bueno, sí, también. ¿Profesora? Di- En ese sentido, Dios sería un mito y Jesús una leyenda, como para hacer la comparativa. Podría ser, claro, si es que tomamos como Jesús como evidente, tomamos a Josefo como histórico, dentro de esa posibilidad, claro, sería más una leyenda, y Dios sí un mito, porque lo podemos hacer el vínculo con Zeus, por ejemplo, con otros tipos de dioses. Los dioses. Pero aun cuando nos tachamos de lógicos, o en muchos casos nos tachamos de lógicos, todavía existen ciertas mitologías y que se dieron mucho al momento de elegir, por ejemplo, a Piñera. ¿Cuál es el argumento que usó mucha gente para elegir o para votar a Piñera?
Que nos iba a dar trabajo. Nos iba a dar trabajo. Trabajo, Entonces ahí ¿verdad? tenemos un mito, que es el mito del sistema capitalista, el sistema de la mano invisible. ¿Mm? También prometió que no habría más pobreza y También. que se vendrían tiempos mejores. Pero ahí Piñera viene a ser una representación del mito de la mano invisible o del capital, es decir, esa creencia en que el mercado se va a autorregular y que a la vez todos los excesos van a caer hacia los estratos más bajos. Esa creencia es un mito, porque mucha gente sigue creyendo en el mercado como no, el mercado, el capitalismo es lo que nos va a salvar, casi como un dios. En otros casos es la ciencia. Yo soy súper lógico, para mí la ciencia lo es todo. Experimentación, empirismo, positivismo, todas esas cosas, maravilloso. Y se llega a defender a la ciencia casi con la misma fe o aún más con la que una fe de cualquier persona religiosa. Pero la ciencia no es infalible. Pasó mucho, bueno, fue lo que sucedió en el siglo XIX, que la ciencia tomó un rol muy preponderante, la literatura, como le digo, el arte también se vio influenciado y tenía que tener una función educativa prácticamente, las fábulas, por ejemplo, y se decía que la ciencia iba a ser lo que pudiese establecer el control, el orden dentro de la sociedad humana. ¿Qué pasó? La ciencia permitió el desarrollo de avances técnicos como la industrialización. ¿Qué pasó con la industrialización? Se unió también a un concepto capitalista o a un concepto mercantilista que no trajo orden, sino que generó una mayor división social. Por otro lado, también generó armamento de guerra, y si bien antes las peleas antes eran cuerpo a cuerpo, con armas de corto alcance, aparece esta ciencia que ya no es la salvadora, sino que es la destructora. Y se destruye ahí ese mito de que la ciencia va a ser por sí sola la fuente o la estructuradora social. Y vamos a ver que es el hombre al final el que determina cuáles son los dictámenes o cuáles son sus acciones con la ciencia. La ciencia de por sí no es Dios. La ciencia por sí sola es nada. Es una herramienta, es una técnica, es un descubrimiento. Pero el que está detrás y el que decide ética y moralmente qué es lo que se hace con esos descubrimientos va a ser el hombre. Por lo tanto, la ciencia por sí sola es un mito. Y así vamos nosotros alimentando distintas creencias que nos van a permitir estructurar el mundo. Y luego vamos a ver también con el postestructuralismo cómo estas visiones van a verse destruidas. Entramos en un relativismo, todo es posible, depende desde dónde se le mire, porque ya no hay certezas. Pero aún así el pensamiento mítico está en nosotros, está en el ser humano, es parte de esa necesidad de darle una explicación al mundo y a todo aquello que no comprendemos. Y van a ser nuestros primeros acercamientos, como les digo, que no sean, si bien un poco subjetivos, pero en un inicio, porque se relaciona igual mucho con la emoción, que es lo que yo siento respecto a algo, pero que al final se objetivizan y se pasan a una comunidad, y van a ser el dictamen de cómo deben comportarse. El primer acercamiento a un entendimiento de la realidad y que a la vez se va a ver transformado en una manera artística, o por lo menos que a nosotros actualmente nos parece artística, nos parece llamativa, entretenida. Ya en la próxima clase vamos a ver el concepto filosofía y vamos a entrar en lo que son los primeros pensadores que serían los, presocráticos, en algunos casos, algunos dicen prearistotélicos, preplatónicos, pero son aquellos que primero analizaron el mundo desde una perspectiva de la naturaleza. Vamos a ver si alcanza, sí, porque no vamos a profundizar mucho en ellos, solamente vamos a ver cómo se va desarrollando el pensamiento. Luego los sofistas y a Sócrates, que me interesa ver esas visiones, porque ya empiezan a tomar en cuenta lo que es el desarrollo de lo estético, del arte. Bien.
quedamos hasta acá. Recuerden que las clases son de 40 a 50 minutos y el resto de la clase es para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes si algo no les quedó claro. Voy a hablar ahora de las posibles fechas de evaluación. Como les decía antes, no hay nada establecido, no hay nada escrito en piedra por ahora. Por el hecho de los cambios que estamos enfrentando, yo preferiría hacer las evaluaciones a modo de ensayo y de talleres, porque me parece que nos permite integrar de una manera no necesariamente memorística de la información, sino que nos va a permitir integrar tanto esto de los conceptos filosóficos con los conceptos literarios o con las obras literarias y hacer un análisis entre ambas. Lo ideal es que el día 23 de abril tengamos un primer taller que va a ser un análisis comparativo de obras de teatro, fragmentos. Ustedes, lo que decía, ustedes pueden elegir cualquier obra de teatro, de tragedias, de comedias griegas, y comparativo en el sentido desde las perspectivas de Sócrates, Platón y Aristóteles. El mismo texto analizado desde las tres perspectivas. Al menos eso sería lo ideal para el día 23 de abril como nuestra primera evaluación. El 7 de mayo, un análisis también de poemas y cuentos con relación a la visión medieval. En lo medieval no hubo gran desarrollo filosófico, pero sí vamos a ver a un par de autores, por ejemplo San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Lo que me interesa es ver un poco el pensamiento de los neoplatónicos y de los escolásticos, cómo ellos van a transformar estas visiones de los griegos hacia las visiones más teocentristas. Profe, Dígame. ¿qué había dicho del 7 de mayo? Análisis de poemas y cuentos. Ya. Espere, dijo que el 7 de mayo va a hacerse un análisis de cuentos relacionados a lo medieval. Sí, a lo medieval. ¿Y cuál sería el subtexto dentro de eso? Vamos a ver, a relacionarlo con las enseñanzas del neoplatonismo y de los escolásticos. Neoplatonismo y qué más? Escolásticos. A finales de mayo, ahí voy a ver la fecha porque como estamos con el feriado entre medio, pero sí a finales de mayo, un ensayo breve sobre la relevancia de Shakespeare y Cervantes. Ahí ustedes pueden elegir uno de los dos en relación a la modificación del pensamiento medieval al moderno. ¿Cómo se va a ver reflejado eso? Lo mismo, pueden elegir alguna obra que ya hayan leído, que tengan conocimiento, algún fragmento. Cervantes tiene cuentos, tiene novelas breves realmente. ¿Lo podría repetir, por favor, profe? Que estaba haciendo el apunte desde... Ya, que a final de mayo, el 28, y si no, más tardar el 1 de junio, estaríamos haciendo la entrega de un ensayo breve, no más allá de 2 páginas, de Shakespeare y o Cervantes. Eso ahí se los voy a dejar a elección de ustedes. Si quieren abordar a los dos, genial. Si quieren centrarse en uno solo, bien. Pero lo que me va a interesar allí es que vayan reflejando o analicen cómo se manifiesta este cambio que se da del medioevo, esta visión teocéntrica, a esa visión antropocéntrica que se da en el Renacimiento. Mientras tanto, vamos a dejarlo con esas 3 evaluaciones. ¿Ese trabajo que quiere que hagamos los va a subir a intranet o algo así? La explicación y todo. Todo lo que sea la rúbrica de evaluación, las voy a subir.
en el momento correspondiente. Obviamente, como les digo, siempre son al menos unas 2 semanas de antelación en que se dice cuándo va a ser la evaluación. Lo de Shakespeare, igual, unas 2 semanas antes, como es un ensayo breve, son 2 páginas, así que tampoco no deberían demorarse tanto en redactarlo. Unas 2 semanas antes voy a estar subiendo la rúbrica, qué es lo que se espera, cuál es el formato que debe ser entregado, o si lo vamos a entregar en formato foro. Ahí nos va a dar los objetivos para hacer bien el trabajo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué es lo que se espera? Bueno, de ahí ya más ¿Y hay una adelante, fecha o algo para hacer eso? por eso, a finales de mayo. Por eso les decía, estoy viendo si entre el 28 o el 1 de junio. 28 de mayo o 1 de junio sería la entrega. Ya. ¿Mm? Ya dijo que es Shakespeare y ¿quién más? Va a hacer una Cervantes. entrega. ¿Y Cervantes? Sí. ¿Y es sobre? Su relación, o sea, cómo en su obra, ustedes ahí seleccionan algún fragmento o pueden buscar ensayos a través de internet, artículos, su relevancia o cómo ellos muestran este cambio del paradigma, es decir, ese cambio del pensamiento teocéntrico a un pensamiento antropocéntrico. ¿Su relevancia sobre el cambio cuánto? De lo teocéntrico a lo antropocéntrico. Sobre el cambio sobre el cambio de lo cuánto, profe, que son palabras muy grandes A para ver, mí. espera, se lo voy a dejar acá anotado en el chat mejor. Sí. Shakespeare, Cervantes. Ahí está. Ok. Bueno, es su obra literaria, perdón, pero se entiende. Ya, chicos, eso sería al menos por ahora. Esas evaluaciones vamos a tenerlas como fijas en lo posible, a menos que algún problema surja o haya algún cambio, pero por cosas de motivo mayor. Si no, el 23 de abril y el 7 de mayo tendríamos nuestros primeros talleres. El 23 de abril, obviamente, lo vamos a hacer primero una conversación, voy a exponerle fragmentos, voy a darle una idea general y luego ustedes lo van a entregar a través del eLearn. Espero que todos tengan ya habilitado para esa fecha la plataforma o no tengan problemas para entrar. Si tienen problemas, díganselo a la jefatura de carrera, si no les está funcionando la contraseña, cosa de que se contacten con el soporte, ¿ya? Soporte eLearn. Eso sería. Bueno, Profe, chicos, una última consulta. dude, dígame. Dijo que el día 23 de abril hay que hacer un análisis comparativo de las obras de Platón y Aristóteles. En base al pensamiento de ellos. Ahí yo voy a dar un ejemplo, les voy a subir unos fragmentos de obras. Les dejé también ahora, no, les voy a dejar, por si quieren profundizar en el tema de la mitología, las teogonías, que es un texto interesante, como complementario, no es obligatorio leerlo, pero si a alguien le interesa tenerlo de material extra, le puede servir, se los dejo, que es una, no sé si decirle compilación, pero es el texto donde se manifiesta la mayor parte de lo que es la mitología griega. ¿Sí? Y cuál es la interrelación entre los mitos. Es bastante interesante. Se los voy a dejar. Y estos trabajos hay que hacerlo a modo de ensayos, ¿no? El taller, primero lo vamos a ver como en clase, les voy a dar yo el ejemplo y luego les voy a subir el modo, bueno, les voy a dejar ahí el formato de trabajo ahí, porque son talleres breves, es decir, no necesariamente
Puede ser un ensayo, puede ser un cuadro. Mi idea es que sea más un cuadro comparativo, en este caso. ¿Ya? Y lo de los cuentos también va a ser un Análisis análisis. en poemas y cuentos, ahí va a ser a modo de preguntas. Ya. Va a ser un breve cuestionario. Igual de análisis, ustedes van a tener su cuenta y van a ir complementando. Ya. Dijo que a finales de mayo 28 o de junio íbamos a hacer Claro, el entre el ensayo. 28 de mayo o el 1 de junio estaría haciendo la entrega definitiva del ensayo, la entrega. Ok. Si no, puedo dejarlo como fechas de entrega más unos 2 días si es que tienen problemas para subirlo, entonces no se cierra tan rápido el sistema. Bueno, chicos, ¿dudas en relación a la clase? Si no, nos despedimos nomás. Profe, una consulta Díganme. sobre el texto de, ¿cómo se llama? De Terry Eagleton. ¿Mm? Hay una parte donde dice que la literatura, o sea, depende de cómo lo leamos, va el como, si bien el texto puede no sea literario o no, depende de cómo el lector lo lea. ¿Qué cree usted respecto a eso? Ah, ya. Eso tiene relación con la subjetividad del texto. A ver, lo que hablábamos un poco de la buena escritura, recién que va a depender de qué es lo que el lector considera como bueno, qué es lo que el lector considera que le da sentido y que le genera ese placer estético al momento de leer. No hay un canon específicamente. Creo sí, como le digo, yo no soy muy fanática de algunos tipos de textos, pero no se puede llegar a un concepto específico. Esto sí es literatura 100%, esto no es literatura. Lo que sí creo que uno puede calificar más a ciencia cierta es si es buena o mala literatura, pero siempre dentro de un parámetro, decir, ¿qué es lo que yo voy a definir? ¿Qué es lo que hace algo malo? ¿Cuáles son mis expectativas en relación al texto? Entonces, frente a esa subjetividad de mis expectativas, es donde yo voy a decir, sí, esto es literatura buena. Pues por algo, como les decía, Crepúsculo tiene fans, por algo hay gente también que lo desprecia, porque hay ciertos parámetros personales de lo que nosotros esperamos de un texto literario que se satisfagan al momento de leerlo. Para algunos, lo que están buscando dentro de un texto es una identificación personal, que creo que es lo que sucede mucho con Crepúsculo, que son personajes que no están tan definidos y que es mucha la crítica principal que se le ha hecho, que son caracteres en blanco. Entonces existe una proyección. Pero esa proyección también al lector le puede ayudar a identificar temáticas personales. Pasa con Coelho también. Hay otros que quizás no quieran una proyección, sino que esperan que la literatura sea una transformación o que sea algo completamente distinto o que tenga una referencia social. Pasa, por ejemplo, con la poesía del realismo social, donde para los críticos, surgieron muy pocas obras poéticas que eran dignas de ser llamadas literarias, por el simple hecho de que se le daba mucha influencia, o mucha importancia, al contenido social, es decir, ideológico, pero una proclama ideológica es difícil de traducirla en un lenguaje poético. ¿Cómo yo le digo a un obrero, pongamos en el contexto de que se escribió, a un obrero, a un pescador, que no tiene estudios y que probablemente no va a entender una metáfora de una manera poética o con un lenguaje complejo que debe luchar, o que debemos ir hacia el camino de, no sé, de la comunidad, del apoyo social, etc. Difícil. Entonces, por lo mismo,
Si bien para algunos esos textos eran literatura, por el contenido ideológico, por el contenido quizás transformador, para otros no lo era porque no cumplía con o era de mala calidad, porque no cumplía con las expectativas de la poesía, que es la transformación del lenguaje propiamente tal. Es muy subjetivo. Y es lo que va a establecer Eagleton al final del texto, que al final no se puede establecer un concepto definitivo. Profe, yo tengo una duda. Dude, Carlos. Hay algo que no me quedó muy claro al principio de la clase. Diga. ¿De qué manera usted busca que podamos analizar o desarrollar los textos o historias que más adelante se nos va a presentar dentro de las respectivas clases que van a ver? Ah, ya. Bueno, al menos eso de metodología o cómo las vamos a desarrollar, yo siempre voy a estar haciendo el primer ejemplo, es decir, no los voy a lanzar ya. Estos son las ideas de filosofía, este es un autor, cada uno léalo por su lado. No. Les voy a dar obviamente un cuento o algún fragmento, alguna narración previa, cosa que ya sepan de qué se va a hablar. Y en relación a eso, vamos a analizarlo, cómo se refleja el pensamiento. Por ejemplo, si vamos a adelantar un poquito de las ideas de Platón. Platón habla de el mundo ideal y el mundo real. Cómo ese mundo ideal, para el que se ve en el mito de la caverna o la narración de la caverna, cómo esa idea de lo ideal, valga la redundancia, se va a ver reflejada en su pensamiento, por ejemplo, de la literatura, porque él tiene un pensamiento muy claro, qué es lo que opina de la obra de arte. Y ese pensamiento, ¿qué significaría entonces, una pregunta para él, la tragedia de Edipo Rey? ¿Qué efectos tendría esa obra en el pensamiento del hombre según Platón? ¿Qué es lo que, así vamos a ir analizándolo, ¿ya? Y en cuanto a los discursos, los diálogos. No tanto forma, es decir, yo no me quiero centrar en lo que es teoría literaria, porque todo lo que es análisis de estructuras, es decir, cuántos capítulos tiene, o si el diálogo, si el narrador es omnisciente, si bien nos puede influir en una visión de mundo, no lo voy a analizar desde la teoría, es decir, esto es un narrador heterodiegético, este es homodiegético, esta es una focalización cero, una focalización interna, externa, no. Sino general, sino yo me quiero centrar en la idea, en el contenido, no tanto en la forma. Más que todo el significado y lo que trata de transmitir el texto. Exacto, en el contenido en sí, es decir, no me voy a fijar si Shakespeare utilizó la palabra, inventó una palabra en tal parte, sino qué se transmitió al hablar o en el Mercader de Venecia. ¿Por qué es importante Romeo y Julieta? No sé, ¿cuál es la relación adolescente de la época o la significación del amor? Pero no me voy a centrar en cuántos diálogos hubo, ni cómo lo dijo, ni en dónde, o cuántos actos tenía, ¿ya? Porque eso es propio ya de la teoría literaria. Bien. Va a subir la clase, ¿cierto? Sí, está grabada. ¿Se puede buscar entonces por el ER? Sí. Esta clase. Sí. Sí, porque como les decía, no todos van a poder acceder al mismo tiempo o no van a tener internet, qué sé yo. Así que la idea es que esté ahí disponible para que puedan ustedes, bueno, si les queda algo en duda, la puedan volver a revisar, puedan tomar apuntes si es que algo se les pasó por alto, todo sirve, ¿ya? Ya chicos, entonces dejamos la clase hasta acá. Yo igual voy a quedarme un ratito más conectada por si a alguien se le ocurre alguna pregunta por hacer. Me escribe. ¿Ya chicos? El que se quiera retirar, se puede desconectar. Profesora, yo Dígame. tengo una consulta, pero a nivel teórico. Consulta. Sabiendo todo lo que leímos sobre qué es la literatura y comprendiendo que no se puede definir de manera estricta, cuando se nos pregunte qué es literatura, ¿tenemos que referirnos
a todo lo que leímos? O sea, explicar que no puede definirse tal cual. Sí. Explica que no puede definirse porque hay muchos parámetros y esencialmente por la subjetividad. A lo más, para futuras asignaturas o futuros contenidos, lo que sí se va a poder definir son algunas características, es decir, lo literario. Pero como digo, eso ya es parte de la teoría literaria, por lo tanto no quiero ahí entrar y hacerles alguna confusión en esa temática. Así que por ahora nos vamos a quedar con que la literatura es un concepto muy difícil de conceptualizar, de definir más bien, por el hecho de la subjetividad y por los cambios de los parámetros que se han experimentado a lo largo del tiempo para poder establecer qué es literatura, que van desde el contenido, desde si es ficción, qué es lo que se dice, cómo se dice, y la recepción de la obra. Bien. Bueno, chicos, nos estamos Profesora, viendo. una última consulta. Consúlteme. Una última consulta. Usted dijo que podíamos elegir qué obra íbamos a analizar y comparar sobre Platón y Aristóteles, ¿cierto? Sí, cualquier obra que ustedes tengan disponible a través de internet o que ustedes posean, que ya hayan leído. Puede ser, como digo, puede ser alguna comedia, alguna tragedia, un Y las extracto en tenemos que comparar. específico. Exacto, obviamente vamos a ver cuáles son los pensamientos primero de cada uno de ellos, de Sófocles, de tragedia, de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Vamos a hacer una comparación en una obra, una tragedia. Ah, es sobre Sócrates, Platón y Aristóteles. Sí, vamos a hacer la misma obra, pero una comparación entre los tres. En todo caso, vamos a Ya. hacer una. Aquí en la misma clase yo voy a hacer una a modo de ejemplo, ¿ya? Para que no estén tan perdidos. Ya. ¿Ya? Ok, vale, gracias, profe. Ya. Bueno, chicos.